Dice la Biblia que todo comenzó en un jardín. Todo comenzó en un jardín. Todo el plan de Dios para bendecir al hombre lo hizo en un lugar llamado el Jardín del Edén. Y tienen que aprender esta definición del Jardín del Edén, porque el Jardín del Edén tiene varias connotaciones. Una significa un lugar. Son 5 connotaciones que tiene: un lugar, un momento, donde está la presencia encantadora y deleitosa de Dios, que es una puerta al cielo abierta, y número 5, es un lugar de justicia y juicio. Entonces, el jardín del Edén significa un lugar, o sea que el jardín del Edén estaba en un lugar en específico en la tierra, no estaba en todos lados, sino en un lugar específico. Un momento, cuando se refiere a un momento, se refiere al tiempo kairos de Dios. Significa que Adán caminaba bajo un tiempo kairos de Dios. Dice, donde está la presencia encantadora y deleitosa de Dios. Por eso que a veces los salmos nos dicen: ven y deleítate en Él, en Jehová, en Dios, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Dice que el Edén también significa, dice, es una puerta abierta al cielo. Entonces Edén era un lugar donde el cielo estaba abierto, como la escalera de Jacob, ¿no? Que después más adelante se va a llamar la escalera de Jacob. Pero en Edén, ese cielo abierto, esa puerta abierta al cielo, estaba ahí continuamente abierta. Y número 5 dice que Edén significa un lugar de justicia y juicio. Por eso que en la bendición de Génesis 1, Dios le dijo a Adán, le dice 5 cosas. Lo bendijo para que se fructificara, multiplicara, llenara la tierra, sojuzgara. Ahí está. Sojuzgar significa traer justicia o juicio. Significa que Adán era el juez que Dios había puesto en la tierra para sojuzgar a la tierra, y si había un enemigo, el que tenía que salir a sojuzgar era Adán. Y por último, Dios le da en la bendición dominio o reino. Entonces vamos a hablar sobre la importancia del poder de la sangre de Jesús y cómo la sangre de Jesús viene para destruir, para quebrar, para romper, para revertir todas las maldiciones que han venido sobre el hombre desde el primer Adán. Significa que dentro de las maldiciones que la humanidad adquirió fue una maldición generacional, porque los pecados de Adán recayeron sobre las descendencias y generaciones continuas. Entonces Dios empezó a separar los linajes y a buscar un linaje bendito de, por ejemplo, Set, el hijo de Adán, Abel. Después Dios buscó Matusalén, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Dios empezó a bendecir ese linaje, ¿no?, que había, para sacarnos de la maldición hasta que viniera Jesucristo. Significa que este linaje bendito, dice Mateo 1:1, dice que Jesús es hijo de Abraham y de David, mismo linaje bendecido. Entonces, a través de este linaje, Dios iba a revertir las maldiciones que iban a venir sobre la tierra. Así como Dios bendijo a Abraham, le dijo, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que el plan de Dios comenzó en Génesis 1. Dios creó la tierra. Dentro de la tierra puso un lugar que se llamó el Jardín del Edén. Entonces, dentro del Jardín del Edén ocurrieron muchas cosas. En Génesis 1, Dios bendijo al hombre. En Génesis 2, Dios le sigue dando indicaciones a Adán, le da una esposa a Adán. Adán y Eva se casan en santo matrimonio. Adán le dice, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero en Génesis capítulo 3, la serpiente se mete en el jardín, que era Satanás. Satanás engaña a Eva y a Adán. Después dice que Dios da una maldición sobre la serpiente. Dice
te arrastrarás por el resto de tu vida y polvo comerás. Y después le dice, la mujer también adquiere ciertas maldiciones acerca de su preñez y va a tener dolores de parto, pero el hombre Adán recibe maldiciones. Entonces en Génesis 3:21 en Génesis 1 vemos que Dios bendice al hombre, pero en Génesis 3 Dios maldice al hombre, pero lo hace, esto es lo importante, dentro del jardín del Edén. ¿Dónde Dios maldijo a la serpiente? Dentro del jardín del Edén. Después Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y el primer sacrificio de sangre, Dios también lo hace dentro del jardín del Edén. O sea, todo ocurrió dentro del jardín del Edén. Por eso aquí es importante siempre seguir aprendiendo, leyendo, observando estas características que había en el jardín del Edén. Porque estas mismas características que vemos en Génesis capítulo 1 y 2, al final, cuando Dios restaure todas las cosas, todo va a terminar otra vez en el jardín del Edén. En Apocalipsis 21 y 22, otra vez el jardín desciende a la tierra. Entonces vemos que todo comienza en un jardín. Todo va a volver a ser restaurado dentro de un jardín. ¿Se acuerdan el jardín de Getsemaní? Que era un jardín de olivos donde Jesús oraba. El primer derramamiento de sangre del cuerpo físico de Jesús fue también en un jardín. Porque lo que vemos en Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios hizo un sacrificio de sangre en Génesis 3. No se dice qué animal es, pero yo supongo que es un cordero o una oveja. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando Abel y Caín traen las ofrendas a Dios, ¿qué trae Abel? Dice que trajo de las ovejas, lo mejor de las ovejas. Yo me imagino que su papá, Adán, le explicó todo lo que había sucedido y me imagino que Adán tenía esas vestiduras. Porque dice que el cordero fue inmolado también antes de la fundación del mundo. O sea que el sacrificio que Dios había preparado era un sacrificio de un cordero sin manchas, sin arrugas, un cordero perfecto que es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y dice que Dios mismo lo vistió. Ahora dice que cuando Caín y Abel traen las ofrendas, Abel trae lo mejor de las ovejas, de los corderos, y dice que Dios le agradó esa ofrenda. Pero cuando Caín trae la ofrenda, que eran plantas, verduras, frutas, dice que Dios no lo recibió. Y usted dirá, ¿por qué? Recuérdense que en Génesis 3 Dios maldijo la tierra, el fruto de la tierra. Entonces eso que trajo Caín estaba todavía bajo la maldición. Los animales no habían caído bajo la maldición, solamente lo que estaba en la tierra. ¿Ven? Entonces todo el plan de Dios, por eso que Dios dice todas las cosas desde el principio. O sea que desde el principio Dios nos está explicando a manera de una sombra lo que ha de venir en el futuro. Bien, entonces todo comenzó en un jardín, todo volvió a ser restaurado en un jardín llamado Getsemaní. También hubo derramamiento de sangre y al final dice todo volverá a comenzar en un nuevo cielo y una nueva tierra, también pero esta vez en una ciudad jardín. La nueva Jerusalén desciende por primera vez a la tierra y por primera vez el Padre va a descender a la tierra. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21 y 22. Significa que en todo este tiempo de la creación, ¿quiénes son los que han estado en la tierra? El Espíritu Santo. Desde Génesis 1, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Cuando Dios dijo, en el primer día, Dios dijo, sea la luz. Esa luz era Cristo, la luz del mundo. Jesús ha venido físicamente a la tierra, el Espíritu Santo ha estado en la tierra, pero el Padre siempre ha estado en los cielos. Entonces, cuando la maldición sea erradicada de la tierra, el Padre va a descender por primera vez a la tierra, en la nueva Jerusalén.
Dice Apocalipsis 22 y 21, dice que el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. ¿Y dónde va a suceder eso? Aquí en la tierra, en una ciudad que está la Nueva Jerusalén y un nuevo jardín del Edén. Bien, entonces, ¿qué es una maldición? Cuando hablamos de bendición, si la bendición, en la Biblia hay muchas bendiciones. Cuando Dios bendijo a Adán, dice, lo bendijo para que se fructificara, llenara la tierra, se multiplicara, sojuzgara y trajera dominio. Pero ¿qué significa una maldición? Una maldición en la Biblia, vamos a resumirla en estos 3 puntos, es quitarle el poder a alguien o a algo. Es quitarle el poder a alguien o a algo. Por ejemplo, si Adán tenía dominio o reino, cuando recibió la maldición, todas esas autoridades y poderes se le fueron quitados. Por eso dice la Biblia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Una maldición también es atar a alguien o a algo. Puede ser algo o un lugar. ¿Se acuerdan cuando a Sansón le preguntaron, Dalila le insistía, Sansón, dinos cuál es la fuente de tu poder? ¿Cómo se te puede debilitar? Y Sansón les dijo varias explicaciones. Dice, si alguien me ata con unas cuerdas, y dice que decía Sansón, dice, si me ataren con unas cuerdas, yo seré como cualquier otro hombre. O sea, Sansón reconocía que él no era un hombre normal y corriente. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, venía una fuerza extraordinaria. No se dice que Sansón era fuerte en músculo, solamente se dice que el Espíritu Santo venía sobre él y Sansón podía matar a un león, podía matar ejércitos de los filisteos. Dice Sansón, si alguien me atare, yo perderé mi fuerza y seré como cualquier hombre. Entonces una maldición es para atar a las personas, como alguien que queda esclavo o alguien que queda preso en la cárcel, para dejarlo inmóvil. Por eso Jesús también habla de nadie puede entrar en una casa si primero no ata al hombre fuerte y después lo despoja de todo lo que tiene. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia sobre cuando hablamos de la llave del reino de Dios para atar y desatar. De eso está hablando. Número 3 dice, ¿qué es una maldición? Es hacer secar a alguien o a algo. Cuando ustedes ven muchos desiertos es porque hay una maldición. Está todo seco, todo se vuelve desértico. No hay aguas, no hay río, no hay lluvia, no hay nada. ¿Se acuerdan en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos? Y que todos esos huesos secos era el pueblo de Israel. Significa que estaban bajo una maldición y todos sus huesos se habían secado. Significa que cuando David también pecó, él dijo, todos mis huesos se han secado por dentro, estoy seco. El pecado hace que la maldición venga sobre la persona y ¿qué hace? Le quita el poder, lo ata para que no se mueva y por último lo va a secar hasta destruirlo. Eso es lo que hace la maldición. Entonces vamos a ver cómo Dios nos enseña a revertir esta maldición, y por eso es importante el poder de la sangre de Jesús. Entonces vamos a ver que la maldición que vino sobre Adán y Eva se identifica en 5 áreas o 5 tipos de muerte. Entonces vemos que en la cruz del Calvario Jesús estaba invirtiendo o dándole reversa o revertir o anulando las maldiciones que habían venido desde el primer Adán. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, hablamos de la maldición que vino desde el primer hombre, Adán, hacia la humanidad. También la Biblia habla de maldiciones hasta la 4ª generación. Significa que si algún pariente de nosotros, un abuelo, un tío, un padre, hizo un pacto satánico, esa maldición generacional sigue de continua en las familias. Los demonios siguen destruyendo a las personas hasta que esos pactos se cumplan, que puede incluir
la destrucción total de la familia o la separación de la familia, matar a una persona, destruir a una persona, dejarlo sin nada. Para eso son las maldiciones, vienen para destruir a las personas. Entonces, número 1, dice la muerte psicológica. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, vino una muerte psicológica. Significa que lo primero que vino ahí fue una separación mental, almática y espiritual. Una separación entre Dios y los hombres. Ellos apenas pecaron, vino la maldición y ellos se sintieron de una vez alejados de Dios. Entonces, cuando vemos la humanidad en todas las naciones, en cualquier lugar, la gente se pregunta, oye, ¿dónde está Dios? Esa pregunta es el resultado de la maldición. La maldición viene a separar a Dios de los hombres. Recuérdense que dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte nos separa de Dios. Por eso Romanos dice, nada nos separará del amor de Dios. Número 2, separación espiritual. La persona se siente distante de Dios y siente que Dios no está con ellos. Muchas veces también incluso a los hijos de Dios les pasaron estas separaciones espirituales. Algunos tuvieron, yo le llamo esto burn out. Es como se quemaron físicamente, espiritualmente, y las personas entran en un cansancio espiritual, almático, físico, y se quieren separar de Dios. Por eso que la Biblia habla sobre Dios, cuando hace un pacto, es para unirse con las personas. Pero nosotros mismos, como dice en el nuevo pacto, podemos salirnos intencionalmente por causa de nuestra maldad. Por eso que dice Pablo que algunos de los que habían recibido la gracia, se salieron de esto. Dios quiere salvar a las personas, pero si la persona insiste en salirse, se sale del pacto. Se está saliendo de manera intencional del pacto. Eso se llama, cuando decimos en la Biblia, anatema. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, anatema se refiere a alguien que adquiere una maldición, pero también se refiere a alguien que se está divorciando de Dios. Anatema significa alguien que se divorcia espiritualmente y físicamente de Dios. Por eso que Dios dice que a los anatemas quedan apartados, cortados, dice la Biblia, apartados del pueblo de Dios. Número 3, la maldición causó una separación social. En Génesis 2, Adán y Eva tenían intimidad, ambos en el pacto, pero cuando vino la maldición en Génesis 3, dice, hubo una separación entre Adán y Eva, peleas y acusaciones. Uno y al otro se empezaron a acusar. Eva acusó a la serpiente, Adán acusó a Eva, viceversa. Número 4, separación física. La maldición causó separación física entre el alma y el cuerpo. Desde entonces, el cuerpo del hombre empezó a envejecer hasta el punto que la persona moría y su alma era separada del cuerpo y su cuerpo era separado en diferentes dimensiones. Significa que cuando Dios nos creó para hacer una unidad trino, o sea, espíritu, alma y cuerpo, pero Dios no creó a Adán para morir. Significa que Dios creó a Adán para estar siempre. Por eso que dice, Dios habla sobre la vida eterna, porque Dios va a estar siempre con nosotros. Nosotros vamos a estar siempre con Dios. Es una vida eterna. Dentro del plan de Dios no existe la muerte. La muerte entró por causa de la maldición, por la paga del pecado. Y número 5, la maldición trajo separación de la creación. Significa que cuando el hombre pecó, el hombre fue separado de la creación. Y desde entonces toda la creación se puso en contra de nosotros. La tierra se puso en contra de nosotros. Si Adán quería sembrar, la tierra no le daba las cosechas. El hombre quedó por sus propias cuentas. Dice que aparecieron los espinos y cardos, la maldición de la tierra. La comida se puso en contra. Si se la comían, le podía producir daño. Los animales se pusieron en contra. Había desiertos. El sol y la luna, las estrellas se pusieron en contra del hombre. El sol fatigaba al hombre ahora. Los mares
ahora se pusieron en contra del hombre. Si querían andar por un barco, la tempestad los quería destruir, los océanos se pusieron en contra, así como sucedió cuando Jesús tuvo que reprender los vientos y la mar, y después lo obedecieron. Porque Jesús, si el primer Adán falló en todo, Dios tenía hasta un sustituto, tenía otro postrer Adán, otro Adán por si este primer Adán fallaba en todas las cosas. Por eso que si por el primer Adán entró la desobediencia, por el postrer Adán Jesús entró la obediencia. Entonces todas las cosas fueron sometidas en Jesús. Por eso dice Filipenses, dice que toda cosa, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo invisible, todo lo creado, ángeles, principados, personas, la creación, todo se somete a Jesús. Por eso que cuando oramos siempre decimos en el nombre de Jesús, porque los ángeles, los demonios, los hombres, Satanás, la creación, todo se somete a Jesús. Entonces la maldición separó al hombre de la creación. Los vientos se pusieron en contra del hombre, el fuego se puso en contra del hombre, aparecieron tornados, huracanes, la misma creación se puso en contra del hombre. Por eso dice Romanos, en el capítulo 8, vemos la restauración de la creación por medio de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad significa que quedó algo vacío, o sea, sin propósito, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Significa que cuando el primer Adán pecó, la misma tierra cayó bajo esclavitud, o sea, quedó también atada, esclava, en corrupción. Y después dice que la creación, cuando hablo de la creación no solamente hablo de la tierra, sino hablo del cielo, del mar, de la tierra, de todo lo que está debajo de la tierra, el universo, el sol, las estrellas, la luna, todo lo que ha sido creado va a ser libertado de la corrupción y va a entrar, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Significa que la creación, así como nosotros hablamos en lenguas y gemimos, Señor, ven, sálvanos, la creación también está diciendo, Dios, por favor, sálvanos, libéranos de esta corrupción y maldad que ha venido sobre la creación, sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra. Y dice que la misma creación, dice, está con dolores de parto, o sea, ella está gimiendo. Cuando usted ven estas cosas que suceden de destrucción en las naciones por cosas de la naturaleza destruyendo cosas, es que la naturaleza, si ve maldad que en ese lugar, la misma naturaleza se trata de, hey, esto es maldad, yo no fui creada para soportar esto. Entonces la creación es como que ella se quiere liberar de esa esclavitud, de esa maldad, y la creación reacciona así. Por eso que cuando los vientos y la mar quisieron destruir la barca, Jesús apareció y Jesús dice que reprendió los vientos y la mar. Pero detrás de esos vientos y ese oleaje de la mar que quería destruir la barca, habían espíritus de maldad. Entonces por eso que el plan de Dios es también destruir a Satanás y a todos esos principados males, a todos esos demonios. Entonces, para que usted entienda un poquito más cómo Dios ve las posiciones, autoridades, dominios que Dios nos ha dado. En el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la cabeza de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Debajo de Jesús puso a los hijos de Dios. Debajo de los hijos de Dios están la jerarquía de los ángeles. Y debajo de todos ellos, toda la creación está sometida al dominio de Jesús y de los hijos de Dios. Por eso que somos llamados hijos de Dios. Cuando Dios creó a Adán, Dios puso a Adán y a Eva para que dominaran
la creación. Esa bendición de Génesis 1 era para que dominaran todo lo creado. No solamente era la tierra, sino era el cielo, el mar, la tierra, debajo de la tierra. Debajo de la tierra hay riquezas. Están los ríos, los lagos, los mares, los árboles, todo lo creado. Entonces, este era el orden. Cuando el hombre peca, los puestos se revierten. Dios sigue está sentado en su trono de gloria, pero Satanás usurpó los puestos que tenía Adán y Eva. Esos dominios, esos reinos. Por eso que después en la tentación, Satanás dice, porque a mí se me han sido entregados esos reinos. ¿Cuándo se le entregaron? Cuando el primer Adán pecó. Por eso que Jesús viene a quitarle a Satanás esos reinos y dominios que Satanás usurpó. Satanás es alguien usurpador. En Daniel, creo que es capítulo 7, donde dice que Jesús, el Hijo de Dios que está en las nubes, recibe todo dominio, reino y majestad, y después Jesús le entrega a los hijos de Dios todo reino, dominio y majestad. O sea, lo que perdió el primer Adán, Jesús lo restaura a través del poder de la sangre y se lo devuelve a los hijos de Dios. Entonces, cuando Adán peca, Satanás usurpa los puestos. Después de eso en adelante vemos que hay una batalla en el segundo cielo entre los ángeles y los demonios. La creación se puso en contra del hombre y de la humanidad, y aquí abajo quedó el hombre. El hombre quedó bajo esclavitud por causa de la maldición. Significa que en vez de la creación servirnos a nosotros, ahora el hombre servía a la creación. Yo no sé si ustedes han visto esa, es una escultura como de un hombre así, cargando el mundo entero. Creo que le dicen Atlas. Bueno, en vez de la tierra servirle al hombre, el hombre quedó sirviéndole a la tierra bajo esclavitud. Entonces todo lo que hacía el hombre era bajo esclavitud por causa de la maldición. Significa que la maldición lleva a las personas a ser esclavos. Por eso Pablo dice que ya hemos sido libertados del pecado y de la esclavitud. Dice, ya no regresen a los pecados, porque regresar a los pecados es regresar otra vez a la esclavitud. Dice, ya no somos más esclavos. Entonces la sangre, por eso Jesús tuvo que venir a la cruz. Si nosotros habíamos caído bajo esclavitud para poder salvar, a veces no entendemos muy bien lo que hizo Jesús, pero para poder salvarnos, Jesús, que estaba en los cielos, dice Filipenses, se tuvo que humillar a sí mismo y tomar forma, siendo Dios, tuvo que tomar forma de hombre. Dice, se tuvo que hacer como siervo, incluso menor que nosotros, para poder estar en el punto más bajo, que las maldiciones cayeran ahora no sobre nosotros, sino sobre Él, de tal forma que pudiéramos ser libertados de Satanás, del pecado y de la muerte. Esa es la obra de Jesús. Jesús nos está libertando de la esclavitud. ¿Para qué? Por eso que después de los 7 años de la gran tribulación, dice que Jesús viene otra vez a descender a la tierra con su iglesia gloriosa, el pueblo de Dios, y comienza algo que se llama la era milenial. Y al final de la era milenial, Satanás es destruido para siempre. Vienen los 7 años de la gran tribulación. La bestia y el falso profeta son lanzados al fuego. Vienen los 1000 años. Jesucristo reinando físicamente. Al final de los 1000 años, Satanás es destruido también con el fuego de Dios y lanzado al lago de fuego. Y otra vez los hijos de Dios recuperan todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido. Todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, todo lo que Satanás había querido robar, matar y destruir para quitarle a los hijos de Dios, todo va a ser recuperado, restituido, y Dios nos va a dar cosas que son, como dice la Biblia, un cielo nuevo y una nueva tierra. Y todas las cosas que eran viejas pasaron. Ni siquiera nos vamos a acordar de todos esos sufrimientos, de todos esos dolores. Entonces,
Cuando la maldición venía sobre los hombres, dice Génesis 4:15, respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces, la maldición venía siempre como con 7 puntuaciones. Dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallare. Después dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, cuando Israel estaba en el desierto, hablando del poder de la sangre de Jesús para destruir la maldad y las maldiciones, dice que cuando, dice, el enemigo levantó 7 altares de maldad contra Israel para maldecirlos. Números 23:1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí, 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, a Israel. Dice, y ven y execra a Israel. Y después dice, ¿por qué dice Balac, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrar significa condenar o maldecir con una autoridad sacerdotal o en nombre de cosas sagradas. Entonces a veces nosotros, no estamos conscientes de las artimañas del enemigo. Balac, podríamos decir que era prácticamente maldecir a una persona. Eso es lo que hacen los brujos y los hechiceros. No solamente eso, sino que Balaam le pagaba a Balac para que hiciera eso. O sea que hay personas que van de los brujos y hechiceros para maldecir a las personas, para que caigan en trampas de pecado, de maldición, hasta que la persona sea destruida. Y a veces el enemigo, a los que están en guerra espiritual, el enemigo a veces no hace un altar de maldición en contra de nosotros, sino que a veces hace 7. Y usted está luchando con guerra espiritual y destruye uno, y usted piensa que se liberó de todas las cosas. Y de repente sale otro problema por otro lado, y otro problema por otro lado. Es que el enemigo a veces levanta hasta 7 altares de maldad, y pagados a veces por brujos y hechiceros, para destruir a los hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos altares eran? 7 altares. Y esos altares iban a tener 7 sacrificios de sangre. 7 becerros, 7 carneros. Entonces, Dios también nos da la estrategia para contrarrestar estas maldiciones, y siempre lo va a hacer con el poder de la sangre. Si para maldecir habían 7 animales, Dios también utiliza 7 para bendecir. Dice, para bendecir la tierra, Dios le dijo: no se quisiera sacrificios en un altar con 7 animales. Dice Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más que los animales que no son limpios, una pareja del macho limpio, hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas. Génesis 7:4. Dice, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque han pasado aún 7 días. Yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches. Raré sobre la tierra a todo ser viviente. Génesis 8:18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, la mujer de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil, todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, o sea, 7, y de toda ave limpia otros 7, y ofreció holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces, en Génesis capítulo 6:7 dice que la maldición que había venido sobre Caín, esa descendencia, esa generación, se esparció sobre la tierra. Vinieron los gigantes, que se les llama los Nefelim, y empezaron a hacer maldad por toda la tierra.
Dice que se juntaron, los ángeles caídos se juntaron con las mujeres de la generación que estaba maldecida de Caín. Tuvieron hijos, esos hijos fueron los Nefelins, los gigantes, que empezaron a destruir, a hacer maldad en la tierra. Dice porque la maldad se regó por toda la tierra. Había venganza, había destrucción, la maldición se iba incrementando, la corrupción se iba incrementando. Dice Dios, voy a raer toda la tierra que estaba bajo maldición. Cuando viene el diluvio, ese diluvio era también para destruir estos gigantes que había sobre la tierra que estaban dañando. Estos gigantes podían tener cuerpo y espíritu, pero no alma. Eran como híbridos, por eso Dios los destruyó. Cuando el agua desciende, dice que Noé y su familia lo primero que hace Noé es levantar un altar, edificar un altar a Jehová, sangre, para bendecir la tierra. O sea que bendecir la tierra no era algo así como que, bueno, bendecimos la tierra. No, había un precio de sangre que iba a venir con estos 7 animales. Esto es una sombra de lo que había de venir. Recuérdense que Jesús también es hijo de Noé. O sea, Jesús es hijo de Adán, también es hijo de Noé, hijo de Abraham, de Isaac, Jacob, David. Están en la misma, cuando estén en la genealogía de Mateo y Lucas, ahí están. Entonces, esto era una sombra de lo que había de venir. El poder de la sangre de Jesús es para destruir todas las maldiciones que vinieron sobre el hombre. Aquí también Abraham vemos que hace un pacto con 7 animales. Entonces puso a Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Recuérdense que cuando se hacía un pacto, había un sacrificio de animal y ellos decían que se me haga como a este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. Porque en la sangre estaba la vida. Entonces una forma de tú decir que lo que estás diciendo es cierto y en vez de poner tu vida como sacrificio, ellos pusieron los animales y decían que se me haga como a este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. Significa que si faltaban una de las promesas, iban a morir. Entonces estas personas, estos patriarcas decían, cuando ellos decían, es así, es así. Su sí era sí, su no era no. Entonces, cuando ellos hacían pactos habían pactos entre Dios y los hijos de Dios, y habían también pactos que los hombres hicieron con otros hombres. Porque era literalmente poner la vida, y la vida está en la sangre. Entonces, así como Balac y Balaam querían maldecir a Israel, ¿qué usaban? Sangre, porque en la sangre estaba la vida. Y para bendecir también estaba la sangre, porque en la sangre está la vida. Pero cuando el hombre pecó, el hombre cayó bajo maldición. La única forma de volverlo a restaurar a su diseño original era otra vez. Significa que si ya estaba maldecido, Dios no lo podía bendecir, a menos que hubiera un sacrificio de sangre. Ese es el plan de Dios, a través de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús es para anular las maldiciones. Dijo Gedeón, hace un sacrificio de un toro de 7 años para destruir el altar de Baal. Y también después Gedeón utiliza un segundo toro de 7 años para edificar un altar a Jehová. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto? Por 7 años. O sea que cuando el enemigo viene a destruirte, lo va a hacer por varios años continuos. No es de que una semanita, un mes, no. A veces hasta así tiempo continuo. Y después dice más abajo, y dice, y de esta manera Israel era empobrecido. Jueces 6:25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal. Baal era Satanás. O sea, Baal siempre es la referencia a Satanás. Había un altar a Satanás. Dios le dijo, destruye ese altar de Satanás que tiene tu padre. ¿Quién tenía el altar de Baal?
Gedeón o su padre. Su padre. Eso es una maldición generacional causada por nuestros antepasados. Por eso que a veces nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús y arrepentirnos de las cosas que hicieron nuestros padres. Porque nosotros no sabemos qué han hecho todos ellos o un antepasado de nosotros. Dice, y corta también tú la imagen de Acera. Era otro principado de maldad. Acera era como la esposa de Baal. Pero es una familia de maldad, son ellos. Dice que está junto a él. Después dice Jueces 6:26. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Toma el segundo toro, sacrifícalo, holocausto con la madera de la imagen de Acera que has cortado. Ven, todo era 7. Entonces, las 7 veces que Jesús derramó su sangre, por eso que les digo, todo comenzó en el jardín del Edén. Hubo un sacrificio de un animal y Dios vistió a Adán y Eva. Ahí Dios perdonó a Adán y Eva. O sea que cuando Dios dice te perdono, no es palabras, es un sacrificio. Es un sacrificio. Porque la única forma de anular la ira de Dios, o sea, cuando una persona queda bajo maldición, la ira de Dios va a venir y lo va a destruir. La única forma de quitar la ira de Dios y satisfacer a Dios es el sacrificio. Entonces Dios le dice a Adán, ciertamente morirás, pero cuando Adán y Eva pecaron, no murieron ahí, porque dice que Dios los vistió con un animal, con pieles, sabía sangre. Dios los perdonó. Dios tenía un plan de restauración para los hijos de Dios. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos que dice, Dios apareció a los 3 compañeros de Job y Dios les mandó que trajeran 7 becerros y 7 carneros para quitar la ira de Dios que se había encendido sobre los compañeros de Job. Job 42:8. Ahora pues tomen 7 becerros, 7 carneros, vayan donde mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud y con mi siervo Job. Así que aquí vemos otra vez que para quitar la ira de Dios sobre los compañeros de Job tuvieron que ofrecer 7 animales, que son 7 sacrificios. También vemos que José, cuando interpreta el sueño de Faraón, iban a pasar 7 años de vacas gordas y espigas hermosas, y después 7 vacas flacas que iban a representar hambre sobre la tierra. Dios utiliza 7 años llamados Shemitas para restaurar al pueblo de Dios. Dios utiliza 7 años, 7 veces 7, que son 49 años más 1, que se le llama jubileo. Y es cuando se pagaban deudas físicas y espirituales, se perdonaba en todo el pueblo, quedaban libres y dice que se les devolvía sus tierras y pertenencias. Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. También vemos que Dios creó todo en 7 días y al final del 7º día Dios descansó. El número 7 representa perfección. Génesis 2:3, y bendijo Dios el 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había hecho en toda la creación. Y también vemos la historia del hijo pródigo. Dice, la razón por la cual el hijo pródigo pudo regresar a casa fue porque su padre hizo un sacrificio de sangre del becerro gordo a su favor. Dice, sin sangre no hay remisión de pecado. Lucas 15:21. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces vemos que este becerro no era como un simple animal que mataron para hacer una celebración, una fiesta, así como se celebra algún cumpleaños, alguna festividad,
sino que este becerro representaba un sacrificio, porque iba a haber un derramamiento de sangre para el perdón de pecados, y de esta manera el hijo pródigo, el hijo menor, fue perdonado y otra vez fue aceptado en la casa de Dios. Todos estos ejemplos hablan sobre la obra redentora de Jesús. Esa sangre que fue derramada de Jesús, que ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, fue derramada o expiada 7 veces en 7 lugares diferentes. Esto representa la obra perfecta de Jesucristo, que por medio de su sangre podemos recibir nuestra redención y nuestra salvación eterna. Entonces todo comenzó en el jardín del Edén, pero para restaurar al hombre, Jesús viene ahora a otro jardín que se llama el jardín de Getsemaní, o el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní fue la primera vez donde Jesús, por primera vez en toda su vida, derrama sangre. Jesús nunca había derramado sangre. En el huerto de Getsemaní, al final de sus 33 años y medio, por primera vez Jesús derrama sangre. Jesús, el Hijo de Dios, el postrer Adán, el Hijo amado de Dios, derrama sangre en el Getsemaní, que era la sombra de lo que había pasado en Génesis 3. Jesús era el cordero que Dios había preparado. ¿Para qué? Para vestirnos a nosotros, que cuando Dios nos mirara, Dios nos perdonara. ¿Por qué Dios nos perdona? Porque Dios está viendo que alguien puso su vida por nosotros, el sacrificio de Jesús. Dios nos está realmente revistiendo con Jesucristo. Por eso que hemos sido revestidos con Jesucristo literal. Cuando Dios nos ve, Dios ve a Jesús, a su Hijo amado. Entonces en el Getsemaní fue la primera vez donde Jesús derrama sangre. Jesús, el cordero que Dios sacrificó en el jardín del Edén para vestir a Adán y Eva, ahora lo está haciendo. Viene lo real, en lo que Dios iba a hacer realmente, su plan en el Getsemaní. Ahí está el número 1, huerto de Getsemaní. Dice: el sudor representa nuestro trabajo, y la tierra el lugar donde trabajamos, o el lugar donde está nuestra casa, nuestra oficina. Esto significa que un hijo de Dios puede estar bendecido, pero el lugar donde está no está bendecido. Y la sangre de Jesús es para anular las maldiciones que hay sobre el lugar o el territorio o la tierra. Significa que usted puede estar bendecido por Dios, pero el lugar donde usted está no está bendecido. Por eso que cuando Dios va a bendecir a Abraham, Dios le dice: Abraham, sal de esta tierra y vete a otra tierra, porque la tierra donde estaba, Dios no lo podía bendecir ahí en ese lugar. Le dice a Abraham: vete a esta tierra y te mostraré una tierra donde tú y tu descendencia van a heredar la tierra. Y Dios le iba a dar límites, fronteras. ¿En qué lugar iba a estar Abraham, sus hijos y su descendencia, hasta que se formara el pueblo de Dios? Y en esa tierra, dice, Dios los iba a bendecir. Dice que Dios quiere quitar toda maldición que ha venido sobre el lugar donde trabajamos. Lucas 22, 41, 44. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. Así Jesús se pone de rodillas a orar, ¿cuánto más nosotros? Dice, diciendo: Padre, Abba, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea que cuando estamos pasando agonía, ¿qué tienes que hacer? Ora más intensamente. Dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, del sudor salía sangre, literal, que caía ¿dónde? Sobre la tierra. Que dice Génesis 3:19, la maldición que vino sobre el primer Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Significa que Dios, para poder salvarnos y no volvernos polvo, ¿qué hace Jesús? Jesús literalmente con la sangre, el sudor cae sobre la tierra para destruir la maldición que había venido sobre el primer Adán. Ahí está. Por eso que después, cuando Jesús regresa, dice que los que estaban muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos, cuando Jesús venga, vamos a hacer ¿qué?
transformados. Número 2. La flagelación o azote en la espalda. Dice, Jesús derramó su sangre en una segunda ocasión cuando fue flagelado todo su cuerpo en manos de los romanos. Por medio de esta sangre derramada, Jesús te otorgó a ti y a mí la sanidad. Lo único que puede lavar y cubrir tus pecados es la sangre de Jesús. Mateo 27:26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él, o sea, la cruz del Calvario, en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la primera vez que Jesús derrama su sangre, ¿para qué es esta sangre? Para anular la maldición del sudor que viene con el trabajo y la tierra. Por eso que en el futuro Dios va a redimir la tierra, un cielo nuevo y una nueva tierra. Número 2, toda la espalda de Jesús fue totalmente destruida por la flagelación. Carne, sangre, toda su espalda. ¿Por qué? Porque en la espalda estaban todas las maldiciones de las enfermedades. Cuando hablo de enfermedades, hablo de todas las enfermedades. Significa que cuando alguien tiene una enfermedad, hay una maldición que está ocurriendo ahí en ese instante. La única forma de ser sanado es Dios quitando la maldición por medio de la sangre de Jesús. Número 3, la corona de espinas. Dice, cuando Jesús derramó su sangre a través de la incrustación de la corona de espinas, esta sangre derramada en esta ocasión canceló con la maldición de la tierra causada por Adán, esa maldición que también impide conquistar diferentes áreas como lo son la vida personal, las finanzas, la política, lo empresarial. Jesús de esta forma nos da la oportunidad de experimentar una verdadera vida victoriosa. Por esta sangre se nos regresó la bendición que Adán perdió, porque dice en Mateo 27:29, pusieron sobre Jesús una corona tejidas de espinas y una caña en su mano derecha, que era como un cetro. E hincándole de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo, salve el rey de los judíos, y le escupían. Tomaban la caña y lo golpeaban, ¿dónde? En la cabeza. Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces Jesús lleva una corona de espinos para anular la maldición de Génesis 3. Entonces, por eso que la Biblia habla de muchas coronas, las coronas de los justos, las coronas de los hijos de Dios, coronas de gloria. Y a veces nosotros decimos, ay Señor, qué bueno las coronas, gracias Señor por la bendición. No, pero no vemos el precio que Dios, Jesús, pagó para devolvernos esas coronas. Literalmente puso su propia vida, o sea, murió literalmente para que tú y yo recibiéramos las coronas de Dios. Y estas coronas de Dios, como dice Isaías 11:2, dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de inteligencia. Son las coronas que Dios nos ha dado. Y hay otras coronas, corona de justicia, corona de gloria, corona de honra. Porque las coronas es como cuando alguien tiene una corona, la corona protege la mente. Cuando el hombre cayó bajo la maldición, por eso que ustedes ven que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que vino a su mente es, estamos lejos de Dios. Vinieron pensamientos de mal. Por eso que Dios nos quiere ungir con su Espíritu Santo, porque las mismas coronas es como una protección sobre nuestra mente. No solamente eso, sino que también es la capacidad y autoridad otra vez que Dios le da a sus hijos para reposeer otra vez la tierra y dominarla.
Y por eso dice que vamos a hacer ¿qué? Dice la Biblia, y los bendijo Dios para que sean cabeza y no cola. Ahí está, para que sean cabeza y no cola, para que tengan dominio otra vez sobre la tierra y las naciones. Entonces las coronas es otra vez la capacidad de reinar y tener dominio sobre la tierra. Número 4. Las manos de Jesús. Dice la sangre que Jesús derramó en sus manos fue para que los dones fluyeran permanente a través de su vida, la vida de sus discípulos. Nos habla acerca de la unción, su propósito fue activar los dones en nuestras vidas. Las manos de Jesús fueron perforadas para devolvernos el dominio sobre las cosas que tocamos y el dominio sobre la creación. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22. Génesis 39:3. Y vio que su amo, que Jehová, estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Génesis 1:26-28 dice: Dios bendijo a Adán y Eva para que se fructificaran, multiplicaran, llenaran la tierra, sojuzgaran y tuvieran otra vez dominio. Entonces todo el sacrificio de Jesús, dice, horadaron mis manos. Ahí está, horadar es como abrir un hueco literalmente. Es para reposar otra vez la bendición sobre nuestras manos. Significa que, como José, todo lo que tocaba en donde él estaba, donde Potifar o donde Faraón, o aún en la cárcel, dice que Dios lo hacía prosperar. Entonces cuando no vemos esa prosperidad, es porque el enemigo, o por causa de nosotros mismos, hay una maldición que nos impide prosperar. Entonces, ¿cómo quitamos esa maldición? Con el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús viene a eliminar y a destruir esa maldición y a recibir otra vez la bendición de Jehová. Número 5, el rostro de Jesús. Cuando Adán y Eva estaban bajo la bendición, dice, no había vergüenza. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer no se avergonzaban. Cuando Adán y Eva pecaron, la maldición vino sobre sus vidas. Entonces sus ojos se abrieron y ahora tenían vergüenza. Se escondían de Dios. Significa que cada vez que tenemos una vergüenza, ya sea que te hayan avergonzado a ti o tú tienes mucha vergüenza, es porque hay una maldición que está corriendo ahí. Génesis 3:7 dice: entonces se le abrieron los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, o sea, sin protección, sin nada. Entonces cosieron hojas de higueras, se hicieron delantales, que habla sobre obras personales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces la maldición viene para causar vergüenza. Entonces el quinto lugar donde Jesús derramó su sangre fue donde, en el rostro. Porque en el rostro, en hebreo se dice panim, cara a cara. La razón por la cual no podemos ver a Dios no es porque Dios no quiera vernos nosotros, sino porque la maldición nos impide ver a Dios. Si vemos a Dios, si la persona está a Dios y Dios se le aparece a una persona que está bajo la maldición, desaparece, es destruido. La única forma de poder volver a Dios es por medio otra vez de la sangre de Jesús. Por eso que en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hablaba con los hombres, siempre había un altar de sacrificio de sangre. Entonces la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando le arrancaron la barba, dice, representa el ser aceptados, porque quitarle la barba hablaba de una expresión de rechazo, vergüenza, afrenta, humillación. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y me escondí mi rostro de injurias y de esputo.
Entonces cuando a Jesús le estaban arrancando la barba, sangre salió de su rostro. Y dice que Jesús dice como que escondí mi rostro de vergüenza. Jesús llevó nuestra vergüenza porque dice que la paga del pecado es muerte. Significa que todos los que habían pecado tenían que ir a esa misma dirección, a la muerte. O sea que la maldición iba a causar destrucción en nuestras vidas. Vergüenzas, injurios, afrentas, humillación. Pero Dios está diciendo, en vez de que ustedes pasen por eso, dice, voy a enviar a mi hijo para que esa maldición no venga sobre nosotros. Mi hijo la va a llevar por ustedes. Pero llevarla incluía sacrificar su vida. Dice, la sangre que salió del rostro de Jesús nos permite ver a Dios cara a cara otra vez. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Esto es en el cielo nuevo y tierra nueva. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Por primera vez el Padre desciende a la tierra. Dice, y sus siervos le servirán o adorarán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahora en la Biblia vemos a veces que Abraham hablaba con Dios cara a cara. A veces los profetas podían ver a Dios en sueños y en visiones. Pero cuando estamos el apóstol Juan está viendo a Dios, los discípulos vieron a Jesús, hablaban con él cara a cara. Es porque podemos ver esta promesa. Siempre se va a referir al poder de la sangre de Jesús para eliminar la maldición, quitarnos las vergüenzas y tener la capacidad otra vez de volver a Dios cara a cara. Punto número 6, donde Jesús derramó sangre en los pies. Dice Jesús, a causa de la sangre que derramó sus pies siendo clavados en la cruz, restauró nuestro propósito, encaminó nuestras vidas por la senda correcta, asimismo para que nos adueñemos de todo lugar que pisar en nuestros pies. La sangre de Jesús nos permite pisar el lugar santo, el Edén, para estar otra vez con Dios. En Apocalipsis 21 y 22, cuando el Edén se restaura otra vez, nuestros pies, nuestras vidas, vamos a poder caminar otra vez en el jardín del Edén de manera normal, porque no habrá maldición. Josué 1, 3, 4 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Ceteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro. Entonces cuando Dios quita la maldición que vino sobre nuestros pies, Dios bendice nuestros pies, nuestro caminar, para que el territorio donde caminemos sea otra vez poseído. Lo tomemos otra vez. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Cuando Moisés se acercó a la zarza, ¿qué le dice Dios? Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que tú pisas santo es. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces cuando Dios quita la maldición que vino sobre nuestros pies, ahora nuestros pies empiezan a tomar territorio y dominio sobre la tierra. Nuestros pies, nuestro caminar se vuelve anunciadores de paz, de las nuevas, de las buenas nuevas del evangelio del reino de Jesucristo. Por eso que Jesús dijo a los discípulos, cuando ustedes lleguen a una casa, digan paz. Y si la casa donde están recibe la paz, mi paz se queda ahí en esa casa. Y si la casa no los quiere recibir, la paz se vuelve con ustedes. Número 7, lugar donde Jesús derramó su sangre, dice en el costado o el corazón, porque la lanza atravesó todo, la costilla, hasta llegar hasta el corazón. Dice que salió agua y sangre. Lo que Jesús tiene en la cruz a través de la sangre derramada de su corazón es la victoria sobre el adversario, sobre la vida emocional de cada persona. Sangre de su costado brotó con agua para que no suframos el abandono y vivamos reconciliados con Dios. Isaías 53:12, por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta es la séptima vez que Jesús derramaba sangre. Y usted dirá, ¿para qué fue derramada esta sangre?
porque dice en la Biblia que nosotros teníamos un corazón, por causa de la maldición, teníamos ahora un corazón de piedra, duro. Y la única forma de quebrantarlo y quitar la maldición era a través de la sangre de Jesús. Entonces, cuando la lanza vino sobre el costado de Jesús, salió sangre de su costado. Esa sangre era para quitar este corazón de piedra. Jesús literalmente nos está dando su propio corazón para que amemos a Dios, para que amemos a nuestro prójimo, para que andemos como Dios anda. Con el corazón podemos amar a Dios nuevamente y adorar y servir a Dios para siempre. Deuteronomio 6:4, el Shema Israel dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y adorarán. ¿Ven? Ese es el poder de la sangre de Jesús. Entonces, cada vez que usted tenga una aflicción mental, que hay que declarar el poder de la sangre de Jesús para anular las maldiciones y también para recibir las bendiciones de Dios. Hay enfermedad que en tu vida hay una maldición que hay que quitar la maldición y recibir la bendición que viene de Jesucristo. Entonces, todas las maldiciones son quitadas con el poder de la sangre de Jesús, y también todas las bendiciones también son recibidas por el poder de la sangre de Jesús. Dice Pablo, dice, entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. ¿Cómo entramos al trono de Dios? Con la sangre de Jesús. No entramos por nuestras propias obras, ni porque yo sea bueno, ni porque yo sea un líder, ni porque yo sea pastor. No. Al cielo, la única forma de entrar al cielo es por medio de la sangre de Jesús. Y dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una nueva tierra. Y en ese lugar Dios va a poner una ciudad, jardín, juntamente con el Edén. Al final de la era milenial, el Padre Celestial va a descender por primera vez a la tierra. Va a venir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios van a estar todos en la tierra. Apocalipsis 21 dice: cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, todo comenzó en el jardín del Edén. Todo fue restaurado en el jardín de Getsemaní. Y todo va a haber un nuevo comienzo al final de la era milenial. Un cielo nuevo y una nueva tierra, otra vez en una ciudad con el jardín del Edén. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo Dios hace tabernáculo con los hombres? Cuando no hay maldición. Cada vez que usted diga: oye, la promesa de Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay días que uno se siente: oye, ¿dónde está mi relación con Dios? ¿O dónde está Dios? Es porque a veces podemos nosotros mismos, Dios quiere estar con nosotros. Lo que tenemos que decidir estar con Dios somos nosotros ahora. Pero la promesa de Dios, ¿cuál es? Siempre es habitar, no visitar. No hay ningún plan de Dios para visitar. El plan de Dios es habitar con su pueblo, hacer tabernáculo. Tabernáculo significa habitación, habitar. Y cuando Dios habita, entonces ¿qué comienza? Dios se va a enjuagar todas tus lágrimas. Todas tus tristezas se van a ir. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que yo declaro y decreto ahora sobre sus vidas que Dios tiene ahora cosas nuevas para ti. Que Dios establezca un cielo nuevo,
una nueva tierra, una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, escribe todas estas palabras que son fieles, verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Porque el plan de Dios es que reconozcamos a Dios. Esta es la revelación del Nuevo Testamento. Reconocer a Dios como Padre. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, desde Génesis 1 dice la palabra, dice Dios, dice Elohim. Y en Génesis 2 aparece el nombre de Dios, Jehová, que es el tetragramatón. Pero el tetragramatón solamente ocurre de Génesis hasta Malaquías. Y creo que las veces que aparece el nombre de Dios son de 5,000 a 6,000 veces. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento el nombre Jehová no sale. En el Nuevo Testamento, si usted quiere buscar Jehová, no va a aparecer. No porque no quiera aparecer, sino que en el Nuevo Testamento Dios quiere traer. Es como cuando el arco iris, ¿no? El arco iris tiene varios colores. Es como tener varias facetas. Dios desde Génesis se ha dado a conocer a los hombres como Dios Elohim, Jehová de los ejércitos, Adonai, el Dios altísimo, Dios Rafa, nuestro sanador. Pero en el Nuevo Testamento Dios quiere expandir su revelación de quién es Él hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere revelar? Que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, porque la maldición nos separó de la familia de Dios. Por eso que después Pablo habla de ser adoptados, de volver a ser hijos de Dios. Literalmente habíamos perdido ser el hijo de Dios, porque no teníamos, cuando el primer Adán pecó, se separó de Dios. Y la única forma de poder regresar otra vez al Padre, otra vez era por la sangre. ¿Se acuerdan Lucas 15 en la historia de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, dice que el padre lo abraza, pero ¿qué es lo que siguiente que hace el padre? Hace una fiesta, pero no era una fiesta como fiesta de cumpleaños, sino que dice que mató al becerro, al más gordo, para quitar las maldiciones, las afrentas, las vergüenzas que había tenido el hijo menor, y para que el pueblo no agarrara piedras y lapidara al hijo. Entonces el padre dice, lo abraza y le dice, hey, no le hagan nada. El padre hace un sacrificio a favor del hijo. Significa que él no regresó a la casa así por así. No recibió la túnica especial, las sandalias, el anillo para sellar así por así. No. Sino que su restauración incluía, primero, el precio del sacrificio de la sangre. Por eso que por medio de la sangre de Jesús, otra vez Dios quita las maldiciones. Somos reintroducidos en las bendiciones de Dios. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los que dicen mentiras tendrán su parte. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y cuando Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Apocalipsis 22:1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está. Entonces en el cielo nuevo y tierra nueva, el Padre y el Hijo tienen su trono establecido aquí en la tierra. Lo que nosotros vemos en la Biblia como la dimensión invisible del reino de los cielos, en Apocalipsis 22, eso que era invisible, que no se podía tocar, no se podía ver así simple en vista, va a ser tangible en la tierra. Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Dónde más se ve el árbol de la vida? En el huerto del Edén. Por eso que el Edén va a volver a ser restaurado. Pero este es un mejor Edén, en un cielo nuevo y una nueva tierra, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella.
Sus siervos le servirán, le adorarán. Ahí está, verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu revelación. Padre, declaramos, Señor, y decretamos ahora, como dice el apóstol Pablo, Señor, sean anulados ahora, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, todos los decretos contrarios que Satanás, el adversario, había puesto en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mis hermanos, de mis seres queridos, en contra de mi nación, en contra de esta región, Señor, en contra de las naciones, en contra de Israel. Padre, sean anuladas por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Las maldiciones que habían venido, Señor, por el pecado de Adán, o por el pecado de nuestros padres, o por nuestro propio pecado, Señor. Padre, anula ahora, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, toda maldición, todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad, toda rebelión, por el poder de la sangre de Jesucristo, sean anuladas ahora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, decretamos el juicio de Dios ahora a favor de los hijos de Dios, Señor, para que tú extiendas la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Padre, y tú nos bendigas ahora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Y yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el poder de la sangre de Jesucristo para anular toda maldición, y también el poder de la sangre de Jesucristo para recibir todas las bendiciones de Dios y para estar delante de Dios cara a cara. Ese es el plan de Dios eterno. Así que bendiciones a todos. Gracias por haberse conectado a esta transmisión. Comparte este mensaje a tus amigos, familiares, y tengan un día bendecido, lleno de la gloria de Dios, lleno de la bendición de Dios. Bendiciones.